Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar con Caracol Radio en nuestros espacios digitales, en nuestra página web www.caracol.com.co, en YouTube, en el canal de Facebook, en los canales de X y de otras redes sociales. Vamos a hablar de un tema que cotidianamente tratamos en Caracol, pero que queremos profundizar esta vez, que es la educación, el análisis de que se hace al sistema educativo y a las formas como se educan y nos educamos los colombianos, y sobre todo al futuro de la educación. Y por eso nos acompaña hoy Andrea Escobar Vilá. Ella es la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Andrea, bienvenida a Caracol Radio. Gracias por estar compartiendo hoy con nosotros. Alfonso, mil gracias por la invitación y qué maravilla poder compartir hoy estos temas que realmente nos apasionan, y es hablar de la educación de Colombia. Andrea, hemos dicho que, porque es verdad que hemos hablado otras veces de educación, porque es un tema que se repite, porque creemos esa es la responsabilidad que tenemos en los medios de comunicación y en las entidades, hablar de cómo mejoramos la educación en el país. Y en algunas de esas ocasiones usted nos ha contado sobre encuestas que hace Empresarios por la Educación. Este año también tenemos una encuesta, pero entiendo que este año es una encuesta novedosa, distinta. ¿Qué fue lo que cambió? Alfonso, desde la Fundación Empresarios por la Educación comprendimos que cuando hablamos de educación en general, los colombianos nos preocupa, y es un tema que está en la agenda política, en la agenda pública. Desde hace 2 años comprendimos que una forma de aportarle más al sistema educativo es generar herramientas que permitan tomar mejores decisiones del sector educativo. Entonces creamos esta mirada de generar encuestas, que es la encuesta de opinión en educación, o por sus siglas EOE. Hicimos 2 ediciones de hogares, en las cuales durante 2 años consecutivos pudimos comprender que para los hogares es importante la educación. 94% de los hogares indican que la educación es importante, pero cuando les preguntamos el nivel de utilidad, bajaba 14 puntos. Y en general, ¿qué es lo que para usted es más importante? Entonces, la calidad de la forma en que enseñan los docentes, una variable para que los niños y niñas salgan del sistema educativo. Entonces dijimos, ok, tenemos la mirada de los hogares. Un siguiente paso este año, le preguntamos a los jóvenes entre 12 y 28 años, hicimos la edición de EOE, jóvenes, y les preguntamos lo mismo: ¿para usted qué es importante el sistema educativo? Que hablamos tanto de los jóvenes. Ellos refieren: nosotros queremos estudiar, queremos un tránsito armonioso entre el colegio y una formación posmedia. Encontramos que la educación es importante, pero no necesariamente nos está dando la utilidad. Entonces, ahondando en estas percepciones, dijimos, ok, ¿qué actor es crítico del sistema educativo colombiano? ¿Quién nos falta preguntarle, usted qué espera del sistema? Entonces dijimos, ok, Colombia tiene 330.000 maestros del sector público que dan la formación a los más de 8,5 millones de estudiantes que están desde preescolar hasta educación media. Entonces salimos y les preguntamos cuál es su percepción del sistema educativo. Entonces, esta edición de la encuesta representa a los 330.000 maestros del sector público de Colombia y sus directivos docentes. Y eso, Andrea, para que lo entendamos todo, lo entiendan quienes nos están viendo y escuchando, son los maestros que en general, no todos, pero en general están agremiados, por ejemplo, en FECODE o en la ADE, en ADA en Antioquia, en muchos otros sindicatos que normalmente se manifiestan que están pidiendo mejores condiciones de trabajo, pero también mejores condiciones del sistema. Así que, de alguna manera, esta encuesta puede recoger esas necesidades que sienten los educadores. En general, la encuesta recoge la percepción de los maestros del sector público de Colombia, sin importar a qué gremiación representan, a qué colectivo se han vinculado. De hecho, una de las preguntas que tenemos en la encuesta es: ¿usted a qué colectivo pertenece? El 29% refiere que no pertenece a ningún colectivo. Esto es bien interesante en la encuesta. Sin embargo, sí refieren que pertenecen a algún tipo de agremiación sindical, a círculos de investigación. Entonces sí podemos decir que esta encuesta representa a los maestros, maestras, directivos docentes. Para hacer esta encuesta te doy un dato: se visitaron 331 municipios, se hicieron 5.099 encuestas efectivas, y estas encuestas es muy interesante porque aquí no era un tema de una institución, otra institución. Para poder sacar el muestreo y representar a el universo de los maestros y maestras de Colombia, pues esto es a ciegas. Es decir, se hizo todo un ejercicio de muestreo, y te doy un dato: esta muestra, el margen de error total de la encuesta en general es del 1,37%. Que comparado con otras encuestas es casi nada, porque casi siempre nada. Los márgenes son de 7, 8% casi. Exacto. Entonces, esta es una encuesta que sí da cuenta de realmente los maestros y maestras cuáles son, cómo perciben su entorno laboral,
cómo ven la calidad educativa y adicional también ese bienestar de ellos en su ejercicio de la profesión, el ejercicio de la profesión docente. Contar una encuesta siempre es dispendioso porque hay muchas variables que analizar, muchos datos que conocer. Vamos a buscar algunos de esos datos más relevantes, pero quien quiera conocer la encuesta completa, quien quiera estudiarla a fondo, ¿dónde puede encontrarla, Andrea? La encuesta está disponible en la página de la Fundación, que es www.fundacionexc.org.co. Se ingresa a la página web y lo que es interesante es que esta encuesta es muestra representativa en ciudades principales como Cali, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Manizales, por regiones, las mismas regiones en las que y se pueden ver diferencias entre una y otra ciudad, entre una y otra región. Se puede entrar a cada microdato, se pueden descargar los datos. En total fueron 51 preguntas y están en estos 3 capítulos, que es su entorno laboral, calidad educativa y la percepción en general del sistema. Pues arranquemos por ahí. ¿Qué opinan en general los educadores del sistema en el que están trabajando? Bueno, en general los maestros de este país, del sector público en Colombia, perciben que quisieran más herramientas para el ejercicio de su profesión. Para ellos es muy importante y consideran que todavía persiste un reto en que tengan esas herramientas para dictar las aulas de clase. Adicional, ellos en general lo que perciben es que son bastante queridos y reconocidos por sus compañeros, por los estudiantes y por la familia. Sin embargo, cuando entramos más en detalle en este ejercicio de las relaciones laborales, hay un reto entre esa relación del docente con los directivos docentes, pero también cuando vamos a los temas de liderazgo, los directivos docentes con las secretarías de educación. Entonces, esto nos da señales que hay un reto del sistema educativo de poder fortalecer esa relación que tienen y de poder darles a ellos más herramientas para su ejercicio de profesión. Les preguntamos en detalle, por ejemplo, para usted, ¿qué tipo de formación le sería más útil en su desarrollo profesional y en su quehacer del día a día? Y este es un dato que querida audiencia, es crítico, y es acompañamiento para el manejo de las emociones, competencias emocionales. Los maestros del sector público de Colombia están pidiendo formación en manejo de competencias emocionales. Es lo que más puntea. ¿Y eso, Andrea, es para ellos su estado anímico o para que ellos puedan manejar los estados anímicos de los estudiantes en las aulas? Para que ellos puedan tener mayores herramientas para trabajar con los estudiantes. Porque es bien interesante cuando les preguntamos a ellos los 3 factores claves, que lo que más les motiva, lo que más les gusta de su quehacer es que los estudiantes vayan al colegio, que los estudiantes aprendan y que los estudiantes realmente sientan que son felices en la escuela. Entonces, cuando uno tiene esto, que son las prioridades de ellos, que están conectadas directamente con lo que es más importante, que es que un niño y una niña que transitan en el sistema educativo desarrolle un proyecto de vida, pues lo conectas en donde más están solicitando apoyo, es en la formación de cómo ellos tienen más herramientas para el desarrollo de habilidades emocionales y sociales de los niños y niñas que están en estos momentos en el sistema educativo. Bueno, y la primera parte que usted nos contaba, Andrea, que es el entorno, cómo sienten su ambiente laboral, cómo se evalúan ellos. Bueno, esto vamos a dividirlo en 2 partes muy importantes. En general, los maestros están refiriendo en esta encuesta que sienten, hay un equilibrio entre su entorno laboral y su entorno familiar. En general, más del 50% de los encuestados refieren que hay un equilibrio. Se sienten que están cómodos. Sin embargo, cuando les preguntamos qué tan satisfechos están con sus condiciones laborales, donde hay una oportunidad importante de mejora del sistema educativo es las formas de ascender en el escalafón. Ellos ahí dicen, quisiéramos que esto fuera diferente. Cuando se les pregunta, ¿y qué los hace contentos? ¿Qué los tiene contentos o satisfechos del sistema? Número 1, los periodos de vacaciones. ¿Están conformes con sus periodos de vacaciones? Número 2, están conformes con el sistema de pensiones. Número 3, están conformes en general con el ejercicio de su profesión. ¿Con qué no están conformes? Con el sistema de salud. Un sistema de salud que, si bien sabemos que este año tuvo una reforma y se sancionó, esta muestra, que representa a los 330,000 maestros, está diciendo no estamos conformes con el sistema de salud que tenemos actualmente. Ahí hay una oportunidad. Y es un punto muy significativo por un par de razones gigantes que vale la pena recordar ahora. Uno es que los maestros tienen un sistema de salud especial, que es en general que llamamos el FOMAC, por el Fondo del Magisterio. Y este fondo fue el que recibió el primer cambio implementado por el gobierno, que no ha salido también por lo que hemos contado de la atención a los maestros. Así que esto ya comprueba lo que era una percepción
que no se sienten bien atendidos en su salud hoy los maestros de Colombia. Y esta es la voz de ellos. Están diciendo, aquí hay una oportunidad de mejora. Y en lo segundo, que ya lo mencionaba hace un momento, es en la forma de ascender. Entonces, aquí ya tenemos dos miradas de política pública para prestar atención de cómo podemos apoyarlos a ellos y realmente decir, ok, hay otro dato interesante y es que también el magisterio, los maestros y maestras del sistema público tienen una diferenciación en la edad de retiro frente a los demás trabajadores en Colombia. Una edad más temprana. Una edad más temprana. En el magisterio es más tardía la edad de retiro. Entonces, cuando se les preguntó para usted cuál sería la edad ideal de retiro, están hablando que entre los 55 y 60 años de edad. Hoy en día tenemos maestros y maestras todavía en servicio con más de 70 años en el sistema educativo. Y particularmente ese grupo etario, desde los 55 años hasta más de 70 años, son los que más solicitan apoyo en una formación continua en competencias sociales y emocionales. Entonces, digamos que aquí también hay un reto de entender esa edad y ese acompañamiento de retiro para los maestros y maestras puedan ejercer su profesión. Ahora, muchas veces hemos hablado en otras circunstancias, en Caracol Radio y en otros espacios, sobre la calificación necesaria para la labor de los maestros. Preguntaron, ¿hay datos que se pueda saber sobre la evaluación que se hace en el trabajo del ministerio? Sí, les hicimos la pregunta directa y es, si usted tuviera la posibilidad de construir la evaluación docente, ¿a qué le daría más valor? Lo primero que puntea para los docentes es evalúennos por el conocimiento del área que enseñamos. Lo segundo, evalúennos por las formas, las metodologías y la pedagogía que utilizamos para el trabajo en el aula de clase. Son las dos variables más importantes. Lo que llama la atención es que si bien cuando se les pregunta para usted qué es lo más importante, para usted qué es lo que más valora, es la forma en que mis estudiantes puedan aprender, cómo aprenden, que sean felices. Cuando les preguntamos, ¿usted cómo evaluaría? Lo último que puntea más abajo y que no sale es el desempeño académico de los estudiantes. Entonces, para la evaluación es importante el conocimiento del área, el conocimiento técnico del área, las habilidades pedagógicas, pero no necesariamente están relacionando el trabajo que hacen con el desempeño de los estudiantes o con el nivel de los aprendizajes que suceden, digamos, en este ejercicio de la profesión docente. Y hay cosas también que se puede ver en la encuesta que hayan encontrado en el estudio, Andrea, sobre la situación del entorno social que viven, muchos de ellos amenazados por violencias de distinto tipo. ¿Sobre eso hay algún hallazgo? Sí, se les pregunta también de esos retos que tienen en el sistema educativo, pues digamos en su ejercicio de la profesión, y sale que dentro del entorno laboral tienen un reto, más que violencia, vamos a ponerlo, en conectar a las familias con el ejercicio de su quehacer de la labor docente. Este es muy importante. Y número dos, en algunas regiones de Colombia puntea mucho más el conflicto armado alrededor como un reto para el ejercicio de la profesión. Entonces esto lo asimilan es cómo esto les afecta a ellos para poder que sean mucho más, digamos, prósperos en su gestión, en su quehacer de facilitar el aprendizaje de los niños y niñas en el país. Y como hay esa variable tan interesante que usted nos contaba, Andrea, de poder ver los resultados por ciudades, por regiones, ¿cómo se establece esa relación del maestro con su región, con su entorno? ¿Hay un arraigo realmente con su región o más bien hay un desapego con donde están y es indiferente para ellos? Lo que identificamos en la encuesta, yo esa no te la puedo responder como tal, qué tanta pertenencia tienen con su territorio, pero sí hay dos variables que son señales interesantes de la encuesta. Hay una señal y es que cuando les preguntamos para los maestros cuál sería su siguiente paso en su desarrollo profesional, en su carrera, lo que sale para ellos es que quisieran dedicarse a la investigación y quisieran, en segundo lugar, dedicarse a ser profesores universitarios. Entonces, aquí hay una señal en esta encuesta que da cuenta que los maestros y maestras en general del país quisieran seguir desarrollándose profesionalmente, no necesariamente en cargos o en el quehacer propio del trabajo en el aula de clase. Entonces, aquí también supone un reto de cómo logramos que este talento tan importante para el país quiera también estar en el aula de clase, pero que sienta que sigue creciendo y desarrollándose en su quehacer. Que no, esto no es una monotonía de soy profesor y me quedo aquí. ¿Cómo los apoyamos? El tercer lugar que tienen ahí es el ejercicio de pasar a ser directivos docentes. Y en el otro lado que encontramos con el tema de las regiones, aquí depende de la región, suben o bajan algunos de los retos. Por ejemplo, alimentación escolar. Entonces depende de los territorios y que se relaciona mucho como con las noticias que salen en Colombia. Hay regiones donde se ven más retadas porque les preguntamos frente al plan de alimentación, al PAE, y lo que dicen es, en mi territorio realmente está muy mal.
y coincide con los datos nacionales. Pero adicional también se les pregunta a ellos, ¿usted cómo percibe la calidad de la educación de su municipio? La de mi escuela es buena, la de mi municipio es buena, pero la de los demás es mala. Y cuando hacemos la relación con resultado de prueba saber, no necesariamente coincide. O sea, entonces también aquí tenemos un reto de mucha mayor autocrítica de cómo realmente percibimos lo que está sucediendo en el desempeño de los estudiantes versus la realidad de lo que ellos están viendo. Con esta herramienta que nos ha contado Andrea, que tiene datos que creo pueden ser muy poderosos para el funcionamiento del sistema, ¿qué va a hacer Empresarios por la Educación? ¿Hay algún tipo de presentación, relación con el gobierno nacional justamente cuando el gobierno está empeñado en una idea de reformar la educación? Sí, estamos trabajando en diferentes frentes. Para poder construir este instrumento, lo primero, y también quiero compartirlo, este instrumento nació de recoger la mirada y las voces de los secretarios y secretarias de educación del país, de directivos docentes del sector público y de diferentes exhacedores de política pública y hacedores de política pública. ¿En qué estamos en estos momentos? Esta encuesta es un insumo y abre una riqueza impresionante de investigación para responder preguntas de aprendizaje. El gobierno nacional ya está enterado de esta encuesta. De hecho, estamos trabajando en que conozcan y revisen los resultados con el legislativo también, porque además esta encuesta sí refleja un sentir de los maestros y maestras. Entonces tendremos socialización de los resultados en Bogotá, en los territorios, estaremos en Medellín próximamente, empezaremos a viajar a las ciudades a presentar los resultados, pero también muy de la mano con las secretarías de educación, con Ministerio de Educación y otras agencias y oficinas, y sobre todo yo creo que esto es un llamado para aquellos quienes hacen las leyes, los senadores, en Cámara, en Senado, que genera también una forma de decir, no es solo la mirada particular, sino es recoger el sentir de los maestros y maestras. Esto es primera vez que pasa. Queremos llegar un paso más allá y es que esa voz sea escuchada. Los maestros y maestras son reconocidos por la sociedad, nos lo mostraron las encuestas de opinión de los hogares. Ahora mostremos la voz de ellas y pongámoslos en el centro. Y yo quiero terminar, Andrea, agradeciéndole mucho por compartirnos todos estos datos sobre la encuesta de Empresarios por la Educación. Quiero terminar saliendo un poco justamente de la encuesta y aprovechando todo el trabajo que ha acumulado Empresarios, todo el trabajo que usted ha acumulado con la dirección ejecutiva para valorar lo que se está haciendo ahora. ¿Por qué es tan importante desde su conocimiento, Andrea, conocer lo que sienten los maestros, haberles dado voz a quienes son los encargados de la relación directa con los estudiantes en todos los niveles? Hay un sentir general y es que reconocemos que la educación es importante y mencionamos constantemente que, que los maestros y maestras tienen que retar, o sea, pues que hay que formarlos más y generamos mucha conversación alrededor de la mala calidad de la educación en Colombia. De hecho, esta encuesta, una de las preocupaciones que tienen los maestros es las brechas de aprendizaje. Cuando les preguntamos para usted cuál es uno de los principales retos que usted se enfrenta con el sistema y en su quehacer de la profesión, dicen las brechas de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo que queremos con esta encuesta, Alfonso, es poder poner sobre la mesa que para poder generar políticas públicas, generar iniciativas, esto no es solamente un pedazo de un conocimiento de estudios técnicos, esto también hay que recoger la voz. Y en estos momentos que pasamos por una posible ley estatutaria, donde se viene una reforma a la educación, donde se está revisando el sistema general de participaciones, pues qué importante sumar las voces de los actores que están en el día a día formando a los niños y niñas del país. Entonces, esta es una forma de democratizar realmente la conversación en educación. No es la voz de unos, es la voz de todos para construir una política pública que al final lo que debe redundar es en el bienestar de los niños y niñas y jóvenes y adolescentes de este país. Pues Andrea, muchas gracias por contarnos estos detalles en estos últimos minutos. ¿Algo más que valga la pena que usted quiera destacar de esta encuesta que estamos conociendo, que ustedes van a estar presentando las próximas semanas por el país? Yo quisiera cerrar diciendo, y es, para hablar de educación hay que enterarse mucho más del sistema, y la encuesta de opinión en educación pone en el centro a los maestros y maestras que a su vez ellos nos están dando una lección y diciéndonos, nosotros tenemos en el centro a los estudiantes. Entonces esta es una forma de reconocer su labor, de darles voz y decir, aquí estamos y como país debemos apoyarlos en su gestión. Es Andrea Escobar Vilá, la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, acompañándonos acá en Caracol Radio y hablándonos sobre esta encuesta que ya ustedes pueden conocer, como lo dijimos antes, en la página web oficial de la Fundación, fundacione.org.
xe.org, también, por supuesto, en www.caracol.com.co, siempre pensando en que más datos, más conocimiento tiene que redundar en mejor calidad para la educación colombiana. Muchas gracias a todos.